Muy buen día con todos. Buen día, ingeniero Lizarbe, Alarcón Emerson. Mm, En esta oportunidad vamos a presentar un trabajo de tesis, el grupo 24. El tema es Impacto en el presupuesto y plazo de ejecución de una obra pública producto del estado de emergencia por el COVID-19 en Ayacucho, año 2021. Los integrantes de este trabajo son Chaumpín Guamaní Raúl, mi persona, Hilario Lucán Anfeluich Ángel, Morales Cárdenas Rebet Alex, Soca Jorge, Ever. Siguiente, compañero. Introducción del problema. Como hemos pasado, como bien sabemos todos, hemos presenciado el año pasado y este año se ha generado a nivel mundial pues, una catástrofe de salud, ¿no? La pandemia, el COVID-19, que ha afectado a una escala mundial, ha afectado en muchos aspectos, político, económico, social, productivo. El COVID-19 ha afectado de la economía del país, del Perú, en muchos aspectos, y la más golpeada ha sido en sector producción. En el sector producción es lo que se ha paralizado por el tema del confinamiento. Eso ha generado grandes pérdidas económicas, ¿no? También ha generado uno de ellos también ha sido en el sector de la construcción. Entonces, esta investigación justamente se basa, o abocamos en eso, en lo que es en el sector construcción. Y vamos a ver de qué manera es lo que ha influido, ha generado cambios, ha generado muchas cosas, el COVID-19 en el sector construcción. Siguiente, compañero. Y de ahí es lo que justamente observando todo esto, la paralización de las obras por el confinamiento, ahí es donde nace el planteamiento de nuestro problema, ¿no? ¿Cuál es la influencia de las medidas de la prevención frente al COVID-19 en el tiempo de ejecución de las partidas de una obra? Ese es el planteamiento general del trabajo de tesis. Los problemas específicos tenemos cuánto afecta la utilización de equipos de protección especial para mitigar los riesgos del COVID-19 en el rendimiento de mano de obra. ¿Cuál es la influencia del distanciamiento social obligatorio en la reducción o incremento de la probabilidad en el personal en obra? Entonces, al, al, ver, al ver estas imágenes, compañeros, ingeniero, se observa cómo es lo que ha influenciado el COVID una vez que se ha reaperturado las actividades. Ya no ha sido pues normal como antes trabajábamos al aire libre, ¿no? Entonces, ahora ha habido un tema por evitar el contagio del COVID-19, ha habido un tema de distanciamiento, y se han aplicado muchos protocolos de salud. Entonces, inclusive en ambientes cerrados es lo que se ha visto más afectado en temas de acabados en la obra, tarrajeos. ¿Por qué? Justamente por el distanciamiento social que pedía el Ministerio de Salud, ¿no? Que es mínimamente de 1,5 metros. Entonces, esto ha generado que se haga 2 turnos, ha generado también que el personal que antes, suponiendo, ¿no? Que antes en una obra normalmente era 50 trabajadores, ahora por el tema del distanciamiento ya se reducía a la mitad, a 25. Entonces, esto hacía que el plazo se aumente. Otro, en los costos, a cada trabajador había tenido que implementarle con sus medidas de seguridad, tanto en la obra, tanto cada personal del trabajo, personal del proyecto. Entonces, esto ha influenciado bastante en el trabajo que estamos realizando. Siguiente, compañero. Y nosotros hemos decidido aplicar este trabajo, la presente investigación,
tiene como caso de estudio el proyecto que se ejecuta en la ciudad de Ayacucho, bajo los protocolos de reinicio de obra debido a la pandemia del COVID-19, el cual es el mejoramiento de los servicios educativos del nivel de primaria de la institución educativa José Abel Alfaro Pacheco, del distrito de Andrés Avelino Cáceres, de la provincia de Huamanga, del departamento de Ayacucho. Esa es nuestra delimitación espacial y temporal. Se viene realizando justamente durante el periodo del 2020 y 2021. Unidad de análisis en esta investigación se enfoca en determinar el porcentaje de variación del presupuesto y en cuanto al plazo de ejecución, en lo cual se podría dimensionar el impacto de la pandemia en la construcción. Para eso, nuestra justificación, teniendo en cuenta los lineamientos que deben cumplir las obras de construcción civil para su reinicio de labores, todos los cambios que se implementarán a futuro con estos protocolos podrían provocar un cambio en el presupuesto y en el tiempo de ejecución de obra. Por ello se cree importante evaluar el impacto de estas nuevas medidas que se han implementado para el reinicio, para la reincorporación de este rubro, ¿no? Para poder tomar medidas preventivas a futuro. Entonces, nuestro trabajo, tesis, tiene como justificación o como objetivo justamente es uno de esos, ¿no? Ya tener en cuenta en un futuro los protocolos que se están aplicando y eso en cuánto va a cambiar, o en cuánto va a afectar en el presupuesto y en el tiempo de ejecución de una obra. Siguiente, compañero. Bien. Vale, En la ahí actualidad, continúa mi compañero. en la actualidad estamos viviendo una pandemia que ha llevado a más de uno de nuestros familiares, ¿no? Y así como la enfermedad existen también otras de cuán peligrosidad, motivo de otro informe o de otra investigación. Eh, Tenemos dentro de la normativa vigente varias resoluciones ministeriales, sobre todo empezando pues de la ley número 26842, la Ley General de Salud y sus modificatorias, y las demás, ¿no? Terminando tal vez por las resoluciones ministeriales, ¿no? Como por ejemplo la 239, la 265, la 283-2020 del MINSA. Eh, como entendemos que fue reportado el COVID-19 por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, ya pues rápidamente se expandió y fue declarada pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020, ¿no? Y en el Perú vamos a notar que el 6 de marzo se reportó el primer caso de infección por COVID-19, ¿no? Donde el gobierno promulgó, pues, por el Decreto Supremo 044-2020, la PCM, en estado de emergencia nacional, así como medidas de vigilancia, entre otros. Toda esta normativa van a conllevar a los procedimientos obligatorios de prevención del COVID, sobre todo en el sector de construcción. De conformidad con la resolución ministerial número 448-2020, el MINSA y sus modificatorias, el empleador debe elaborar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, ¿no? Luego ser remitido y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación para el registro en el Ministerio de Salud a través del sistema integrado COVID-19 por las siglas COVID-19. Entre ellas, bueno, pues enumeramos, está la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al ingreso al centro de trabajo, el otro, lavado y desinfección de manos, sensibilización de la prevención del contagio en el trabajo, medidas de preventivas colectivas, ¿no? Entre ellas tenemos medidas de protección personal, vigilancia permanente de, bueno, pues comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19, manejo de desechos biológicos, procedimiento obligatorio para el regreso al trabajo, ¿no? Todo esto, bueno, pues es un resumen de todas las normativas que el gobierno, el Estado y las organizaciones han dado. Bueno,
el impacto económico en la industria de la construcción, ¿no? Nos preguntamos cómo afecta la pandemia a la economía mundial. Empecemos a hacer un análisis a nivel macro, luego para terminar a nivel micro, ¿no? Eh, como, en, como entendemos que a mediados de abril del 2020, el FMI, o el Fondo Monetario Internacional, señaló que las perspectivas de crecimiento mundial para el 2020 eran negativas, ¿no? Y preveyó una recesión aún mayor que se observa durante la crisis financiera mundial del 2019. Para ese caso, el FMI consideraba fundamental dar prioridad a la contención y al fortalecimiento de los sistemas sanitarios en todo el mundo y la adopción de políticas fiscales y monetarias en apoyo a la estructura económica de los países afectados. Bueno, en ese contexto, el FMI declara, pues, ¿no? La economía mundial se contraerá en el 3% en el año 2020, ¿no? Y entre ellas tenemos, pues, las principales economías del mundo, las potencias, ¿no? La economía estadounidense caería en un 5,9%, ¿no? Alemania, uno de 7,0, entre otros, ¿no? Bueno, acá cito nomás Brasil en un 5,3%, ¿no? Pero a esto, paradójicamente, para China, país donde, bueno, entendemos que se originó el virus, se prevé un crecimiento de 1,2%, ¿no? En el presente año. Bueno, motivo también, pues, de un análisis a nivel sociopolítico. Bueno, seguimos, bueno, en el caso nuestro, ¿no? Para nuestro país, señales, por ejemplo, en el sector de construcción, el tema de investigación, se percibe una recuperación del sector a un mayor ritmo que la economía nacional, bueno, pues por la reanudación de las obras privadas, ¿no? Mientras en el sector público aún se mantiene, pues, en negativo, ¿no? En este caso sería, pues, el menos 3,1%, ¿no? Bueno, pues en nuestro país el sector construcción fue uno de los afectados, pues, ¿no? Por el inicio de la pandemia, ¿no? En abril del 2020, por ejemplo, ¿no? Llega, pues, al punto más bajo de la actividad económica, ¿no? Y se registra una caída del 90,4%, ¿no? Una contracción mucho mayor que la del PBI, que hace un total de menos 39,9%. La paralización total de la construcción en nuestro país, bueno, pues se inicia por el estado de emergencia que paralizó todas las actividades en nuestro país, sobre todo construcción, ¿no? Eh, bueno, pues las obras de emergencia que continuaron operando enfrentaron problemas de abastecimiento de materiales, sobre todo, ¿no? Materiales de construcción. Pero esto también va a permitir de que haya un impulso de las obras familiares, pero bueno, pues por todo este tema también el PBI en el sector de construcción va a contraerse pues al 6,5% respecto pues al mismo mes del año anterior. Muchísimas gracias. Siguiente compañero. A ver, ahora hablemos sobre el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Bueno, este plan tiene como objeto principalmente establecer lineamientos de actuación en la ejecución de las obras para evitar la transmisión del COVID y como finalidad también contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en la ejecución de las obras de construcción. Como alcance se tiene, pues, en nuestro caso, sobre la ejecución de una obra acá en la ciudad de Ayacucho, la obra denominada, pues, mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial, para la institución educativa número 38984-18 José Alfaro Pacheco, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, Ayacucho. Ese es el alcance. Siguiente, compañero. Bueno, ahora acá podemos ver el flujo de ingreso de personal que se debe practicar diariamente con fines de, de contener el contagio, ¿no? Acá podemos observar que el ingreso, identificación, se tiene pues
desinfección y control de temperatura. Son las medidas básicas en la obra, ¿no? Que se ha tenido que seguir para evitar mayor cantidad de contagios. En cuanto al control de temperatura, cuando se tiene menor a 38 grados centígrados, lo que concierne es, pues, ¿no? Que pueden seguir laborando, lo que se realice la desinfección, distribución de las tareas. Y en caso de que sea mayor de 38 grados centígrados, lo que procede es, se recomienda es que se retorne a domicilio, en todo caso, en caso de también de mantener los síntomas, reportar al MINSA o al centro de salud más cercano, ¿no? Siguiente. Acá podemos observar un cuadro donde se refiere al nivel de riesgo en puestos de trabajo, según la resolución ministerial 448-2020 del MINSA. Lo que concierne a la presente investigación, en cuanto a la construcción en obras civiles, lo que concierne es el riesgo medio, ¿no? Requiere contacto frecuente, requiere estar con cierto distanciamiento, o justamente donde que se va a plantear en el plan para la vigilancia, ¿no? En el plan COVID. Siguiente. En caso de la obra del motivo de la presente investigación, o en todo caso donde que se ha realizado el presente trabajo, se ha trabajado con un total de personal de 44 personas. Entre ellos, en cuanto al personal técnico administrativo, 10 y personal obrero, 34. Siguiente. Acá podemos observar el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Acá se observa, pues, las partidas, y dentro de esas partidas, pues, están incluido el incremento en cuanto al ¿no? O sea que en cuanto a la adquisición de los de todos los insumos que van a ocasionar, por último, el incremento presupuestal, ¿no? Lo que se va a ver en los siguientes, ¿no? En las siguientes diapositivas. Siguiente. Este es el mismo, ¿no? Esta es la parte final. El resumen también se puede ver. El costo directo, gastos generales, supervisión, presupuesto total de obra. Siguiente. Así, acá podemos observar todos los implementos o los insumos, insumos que ha sido necesario para, ¿no? Para que se pueda realizar la ejecución, ¿no? Con las directivas del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo que se ha tenido que elaborar para el inicio y para la ejecución de esta obra, ¿no? En este pequeño cuadro podemos observar que inicialmente se tenía un presupuesto inicial del proyecto, que es 1.288.661.12, que era el 100%, y que por esta pandemia ha sido necesario el incremento de 20.59%, que es lo que concierne al presupuesto del Plan de Vigilancia y Prevención y Control de COVID, y generándose un presupuesto total ya incrementado de 1.554.031.71%, lo que representa el 120.59%. Siguiente. Bueno, gracias. Continuando con la presentación, bueno, en estas imágenes observamos, ¿no?, lo que se implementó en la obra dentro del plan que explicó el anterior compañero. En la siguiente diapositiva, ahí también observamos, ¿no?, la fumigación de ambientes y la charla técnica que se realiza antes de ingresar al trabajo para cumplir el marco de la pandemia, ¿no?, con el plan. Siguiente diapositiva. Al inicio de nuestra investigación se planteó dos objetivos, de la cual uno de ellos era el análisis del impacto en el presupuesto del proyecto. En la primera imagen observamos, ¿no?, el pie de presupuesto aprobado para el proyecto antes de la pandemia, es decir, antes de toda la emergencia sanitaria, el cual, como lo dijo el anterior compañero, el presupuesto proyectado total es de 1.286.661.12, como se observa ahí. Y la imagen
inferior se observa el presupuesto para la implementación del plan de vigilancia, prevención y control de COVID, el cual lo ha detallado el anterior compañero también, ¿no? El cual el monto total es de 265.370.59 soles. En la siguiente diapositiva, bueno, el cuadro que se observa, ¿no? El primer cuadro, que es la comparación del, del presupuesto inicial del proyecto y el presupuesto del plan de vigilancia, ¿no? Que sumados ambos dan un total de 1.554.000.71 soles, que comparando con el presupuesto anterior, antes de la pandemia, pues vemos que aumenta un 20.59% con respecto a ello. Producto pues de esta emergencia sanitaria que tenemos, ¿no? El segundo objetivo que nos trazamos fue de analizar el impacto en el plazo del proyecto. Bueno, antes de la investigación tuvimos la idea, ¿no? De comparar en las partidas de losas macizas y aligeradas el cambio de duración de los plazos proyectados en el expediente. En esa imagen observamos la valorización proyectada para la obra, donde vemos por estas partidas que fueron programadas para el cuarto y quinto mes de ejecución, donde para las losas aligeradas fue programado para el cuarto mes, que se debería ejecutar al 100%, y para las losas macizas el quinto mes. Siguiente. Bueno, lamentablemente vemos que esas partidas al momento de nuestra investigación están ejecutándose. Por lo tanto, no podemos medir adecuadamente, ¿no? ¿Cuál fue el cambio del plazo de ejecución con respecto a la pandemia? Siguiente diapositiva. Ahí también observamos, ¿no? Que para medir el cambio de plazo de ejecución no podríamos hacerlo hasta que termine, ¿no? Termine la ejecución de esas partidas. En la siguiente diapositiva. En esta diapositiva observamos las conclusiones, ¿no? Para cada uno de esos objetivos que nos trazamos. En la conclusión del impacto en el presupuesto del proyecto, como ya se dijo, el monto total, para la reactivación de la obra que fue paralizada por la emergencia sanitaria, tuvo que ejecutar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID, donde pues contempla la implementación de mobiliarios, ambientes, ¿no? También implementación de ambientes provisionales, instalaciones sanitarias de agua, desagüe, y además de ello la contratación de servicios de un personal de salud. Además de todo eso, también se irán generando pues costos debido a la renovación de productos, ¿no? Para los trabajadores. Son guantes, lejía, mascarillas y demás accesorios, cuyo valor, sumando todo ello, se obtiene el valor de 265.370.59 soles, al cual se detalló en la anterior diapositiva. Finalmente, este genera un incremento del 20.59% respecto al presupuesto aprobado antes de la pandemia, con el cual se concluye, ¿no? Que para este objetivo que sí afecta de manera significativa a esta pandemia en el presupuesto final del proyecto. Para el segundo objetivo, fue el análisis del impacto en el plazo de ejecución del proyecto. Bueno, pues como se mostró en las imágenes anteriores, al cierre de nuestra investigación, estas no habían culminado. Por lo tanto, no se pudo realizar la comparación del tiempo de ejecución de estas partidas respecto a lo proyectado. Bueno, ingeniero, con esto cerramos la presentación. Muchas gracias.